Molt bé. Bé, crec que hem tingut una primera part de moltíssim control de la pilota, sobretot, perquè el Constància ha vingut realment a defensar-se amb molts jugadors, molta acumulació de jugadors. Ha estat molt difícil crear amplitud encara que el camp és molt ample. Ens ha costat fer realment alguna ocasió de perill. Sí que teníem el control de la pilota, però ens costava profunditzar i poder penetrar pels carrils interiors i exteriors. Crec que ha estat bastant travada. A la segona part, crec que l'efecte de l'entrada de Juan Carlos, de Moreno per banda i de Gianluca ens han donat molta més presència a l'àrea i aquesta captació d'atenció, sobretot per la seva defensa, ens ha donat inclús més espais per la banda per poder fer en condicions bons centres, bones jugades i poder fer mal al Constància. És difícil penetrar línies de 5 i ja com han jugat també 20 minuts o 25 minuts amb línia de 6, és bastant complicat, però els nanos ho han fet bé, han tingut molta fe i estic bastant satisfet dels 3 punts. Hacía falta, ¿no?, sumar una victoria, sobre todo empezar con buen pie el año para motivar al equipo e intentar, ¿no?, recuperar terreno con los que están por delante. Sí, porque el equipo está trabajando muy bien. O sea, al final la información la tenemos nosotros. El equipo está muy fuerte, el equipo es un equipo y entre ellos han hecho un bloque humano y un bloque deportivo muy interesante. Entonces, mientras eso esté intocable, el equipo solo necesita victorias, aunque puedan ser como la de hoy, porque ellos aún llevan esa mochila, esa carga de saber que el Andratx, el Manacor, Platges de Calvià, también del otro grupo, están mucho más arriba. Eso al final en el subconsciente está. Entonces no juegan con tanta libertad, ¿no? Es complicado. Los que hemos sido jugadores, pues eso lo hemos vivido y es complicado eso. Pero yo creo que hoy puede ser un pequeño punto de inflexión para poder enfrentarnos a Manacor, que es un rival muy directo, y poder hacer un gran partido allí. Teniendo en cuenta que tenéis un partido aplazado, todavía si se ganara ese partido los números estarían más cerca, ¿no?, de lo que se puede esperar, ¿no?, desde aquí al final de la liga. Sí, a mí no me gusta especular porque esos partidos al final vas pensando que tienes más 3 y al final acabas empatando. Pero sí que es verdad, tienes un partido menos, pero estamos lejos. Nosotros somos conscientes, por lo que sea, no nos excusamos, tenemos que hacerlo muy bien cada partido y esto se acaba en mayo, junio. Nosotros solo podemos pensar ahora mismo en Manacor y seguir trabajando, que yo creo que es nuestra arma, ¿no? Lo que te he dicho, el bloque, que es muy sólido y que el grupo humano es muy bueno. Imagino que te quedarás sobre todo con la actitud del segundo tiempo, ¿no?, que el equipo ha querido ser constante hasta que no ha visto portería, no ha dejado de mirar la victoria, nunca ha perdido vista. Sí, yo creo que los jugadores, creo que quizás en ese aspecto es el partido que más, podríamos decir, más constancia han tenido, ¿no? Al final, cuando tienes un poco de presión y ves que no llega el gol y es minutos 70, minutos 80, ya 1 o 2 jugadores ya bajan los brazos, el otro tal, y eso es complicado de gestionar. Y la verdad que lo han gestionado muy bien y en ese aspecto estoy contento, ¿eh? No es un partido cómodo como te gustaría, como todos los entrenadores. Nos encantaría que en el minuto 40 ya estuviera resuelto, pero es el partido que tocaba hoy y lo han hecho muy bien y espero que cuando estemos en una situación un poquito que estén más liberados podamos incluso hacer un mejor partido para la afición, para el espectador, que yo sé que es bastante trabado.